Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adriana y hoy vamos a estudiar la segunda parte de la lección número 2 de la materia Carácter y Conducta Cristiana del Instituto Superarte. Esta lección se llama Ser iguales a Dios y está basada en el pasaje de Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 6 que habla del alfarero y el barro, y vamos a adicionar también las características que tiene que tener un espíritu educable. Este material es distinto al que ustedes tienen en sus cuadernillos y es con la intención de agregar otras enseñanzas del tema que ampliarán nuestro conocimiento de la materia. Recuerden que tienen una tarea práctica para realizar que seguramente les ayudará a poner en práctica lo aprendido. Quisiera que vayamos juntos a leer la palabra. Entonces, Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y resulta difícil hacer escuchar la palabra de Dios a las personas que están afectadas o endurecidas por el pecado. Así que en este contexto que hemos leído, Dios envía a Jeremías a hacer una visita a la casa del alfarero para que observara cómo trabajaba. Y de esa visita iba a salir una lección objetiva para la nación de Israel. La misma lección objetiva sirve para vos y para mí en este tiempo. Muchas veces una ayuda visual tiene un impacto mucho más poderoso que un mensaje verbal o escrito. Dios nos da parábolas como estas todos los días, una conversación, un giro de los acontecimientos, un giro dramático de los acontecimientos, una escena de la naturaleza o de la vida diaria. Cuando Jeremías entra en la casa del alfarero, tres cosas le llamaron la atención. Primero, el alfarero, un artesano inteligente, capaz y calificado que sabía exactamente cómo hacer su trabajo. En segundo lugar, la rueda, ese instrumento sobre el cual el alfarero trabajaba. Y en tercer lugar, el barro mismo. Y quizás los alfareros del presente no trabajan como lo hacían en la época de Jeremías. En ese tiempo no existía la electricidad que hacía funcionar la rueda automáticamente, sino tenían que hacerlo con el pie para poder dejar libres sus manos, para poder trabajar y darle forma a ese barro sucio, inerte, que no servía para otra cosa. Ahora el alfarero está absolutamente resuelto a transformar esa masa que no tiene forma, que no tiene atractivo, en una verdadera obra de arte. El barro era un material muy común, virtualmente sin valor, incompetente, reflejo
refleja un desorden, y eso me hace recordar a una palabra del Salmo 103:14, donde dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que nosotros somos polvo, ¿no? Dios recuerda que nosotros somos polvo, pero el hombre a veces lo olvida. Y al observar el barro en la rueda del alfarero, lo vemos como algo que no tiene deseos, que no tiene derechos, aparece como indefenso, impotente y en una condición desesperada. Y así es como nosotros hemos venido a Dios, ¿no es cierto? En última instancia, cuando ya no teníamos más opciones ni lugares a donde recurrir. El Efesios 2:1 lo explica bien y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice: estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese barro en las manos del alfarero nos representa a nosotros. La rueda representa las circunstancias de la vida misma que da vueltas a nuestro alrededor en este peregrinar nuestro en esta tierra. Ahora, ahí es donde tomamos las grandes decisiones, ¿no es cierto? Mientras transitamos por esta vida, en la facultad, en el taller, en la fábrica, en el colegio. Y es ahí donde el alfarero divino está trabajando con el barro. Esta analogía del alfarero y el barro es usada para expresar nuestra relación con Dios. Y este retrato nos habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. El alfarero tiene un poder absoluto, tiene poder sobre el barro, y ese poder es ilimitado. Ningún alfarero le va a poder decir al alfarero detente en tu obra, o poner en duda su derecho, o resistirse a su voluntad. Nadie puede decirle que no, nadie puede alterar sus planes. El barro no le puede contestar ni discutir con el alfarero. Lo único que puede hacer es rendirse en sus manos. Y en esta generación, ¿no es cierto? Nuestra generación contemporánea se resiste a esta realidad, porque hoy es el día de los derechos del ser humano. Oímos hablar mucho sobre todas las expresiones en las que se manifiesta la libertad. Libertad para protestar, libertad para decidir lo que yo quiero, pero parecemos haber olvidado los derechos de Dios. Dios tiene una autoridad incuestionable, su voluntad es inexorable, es inflexible y prevalecerá. Y Él no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y nuestra rebelión, la rebelión del ser humano, del diminuto ser humano en este universo, es solamente una tormenta en un vaso de agua. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21 nos dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero, nos dice la palabra, que estaba modelando una vasija, y ésta se deslizó de sus manos, no cedía al modelado. El barro tenía que tener una textura correcta, quizás esta era demasiado blanda o demasiado dura, entonces la puso a un lado. El alfarero no se dio por vencido
y con paciencia dejó reposar la masa y luego la volvió a tomar y volvió a hacer otra clase de vasija hasta que consideró que le había quedado bien. El alfarero se toma su trabajo en serio, no está jugando con el barro, le está dedicando su tiempo, su talento. Para el alfarero esto no es una distracción, no es algo con lo que pretenda distraerse. Es su vocación y él sabe lo que está haciendo y elige el barro porque tiene una capacidad, esa capacidad de elasticidad, y esto es lo que el alfarero desea: barro. Él no quiere acero, no quiere aceite, no quiere una rocadura, quiere tener algo en sus manos que pueda moldear para darle forma. Este es el material que está buscando Dios. Dios desea trabajar con el ser humano, con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de moldearme y de ponerme en la rueda? Bueno, es que Dios escribió una historia para vos y para mí, una historia individual para cada uno de nosotros, pero es su historia sobre cada uno de nosotros. Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida y en la mía. Y el Salmo 17:15 dice algo: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El propósito de Dios también es hacernos cada día más parecidos a Él. Algún día lo seremos y en los tiempos venideros seremos una demostración y estaremos en ese lugar como una exposición. Y será maravilloso ser un vaso en las manos del Maestro. Ahora, ¿qué características tiene que tener el espíritu educable, el barro en las manos del Maestro? Bueno, tiene que saber oír la voz de Dios, tiene que amar la sabiduría, llenarse de la palabra, tiene que ignorar el halago y la crítica, es pronto para oír y tardo para hablar. Conoce su identidad en Cristo, sabe quién es Él en Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es su propósito, su llamado? Y no tiene una baja autoestima porque sabe cuál es su posición. No se ofende fácilmente tampoco, es decir, dice, y si se siente ofendido, perdona fácilmente y tampoco ofende a su prójimo. Desarrolla el carácter de Cristo en su persona. Se sustenta de alimento sólido, es decir, no se conforma con poco, indaga, investiga, busca más de Dios y honra siempre a la autoridad de cualquier índole, las respeta y esto incluye padres, líderes políticos y a los espirituales. Bueno, yo espero que esta palabra pueda servir para tu vida, que puedas analizarte conforme a estas características y puedas modificar a la luz del Espíritu Santo aquellas áreas en las que vos te encuentres que te falta todavía. Dios te bendiga.